Así que una licenciatura en economía es la carrera universitaria más popular entre los multimillonarios y, sin embargo, la mayoría de las personas con este tipo de título no gana tanto dinero. Así que en los próximos minutos voy a explicar por qué sucede esto y, a un nivel más profundo, por qué una licenciatura en economía es valiosa en algunos casos y qué significa eso para ti. La razón simple es que el gobierno y el mundo académico pagan poco y si eres un economista profesional, ¿verdad? Haces investigación, entonces probablemente vas a terminar enseñando o trabajando para el gobierno. Y ese es el extremo mucho menos interesante del espectro. El extremo mucho más interesante del espectro es por qué tantos individuos ultra ricos tienen un título en economía y cómo les ayuda. Porque esas lecciones, de nuevo, pueden aplicarse directamente a ti y a mí. Ahora, antes de llegar a eso, estamos hablando mucho sobre tecnologías descentralizadas en este video, que en primer lugar surgieron en parte debido al gran volumen de violaciones de privacidad, rastreo y restricciones presentes en la web moderna. Eso puede ser perjudicial para ti y tu negocio. Así que, ya sea que estés tratando de navegar de forma privada, acceder a contenido bloqueado por región o administrar de manera segura varias cuentas, necesitas una herramienta que te dé control total sobre tu identidad en línea. Y ahí es donde entra GoLogin. GoLogin no solo se trata de privacidad, se trata de libertad, seguridad y control sobre tu presencia en línea. Resumen. Primero, desbloquea contenido y accede a sitios, plataformas de streaming y servicios desde cualquier lugar. Luego, privacidad digital completa. GoLogin, a diferencia de otros navegadores, impide que los sitios te rastreen. 3. Manejo de varias cuentas. Así puedes cambiar fácilmente entre diferentes perfiles, por ejemplo, para el trabajo o diferentes cuentas para tu trabajo y luego redes sociales y negocios. Ahora puedes trabajar seguro desde cualquier lugar y compartir cuentas con tu equipo sin dar contraseñas. Y estamos hablando de que no hay bloqueos de IP gracias a esa falta de rastreo. Esto oculta más que solo tu ubicación. Estamos hablando de proteger toda tu identidad en línea. Y por último, se incluyen 2 GB de proxies residenciales gratis. Eso significa que obtienes acceso rápido y seguro a contenido de todo el mundo. Si buscas privacidad, seguridad y libertad en línea, GoLogin es la herramienta ideal. Puedes probarlo gratis hoy mismo. Solo haz clic en el enlace en la descripción para comenzar. Ve y haz clic en ese enlace ahora mismo. Reclama tu oferta. Dicho eso, volvamos al video. Hay algunas industrias y conjuntos de habilidades en los que la teoría realmente es inmensamente valiosa, como el aprendizaje automático. Quizá hayas escuchado recientemente sobre las contrataciones de Facebook, donde estos investigadores de inteligencia artificial que están muy metidos en la teoría están ganando cientos de millones de dólares, como una superestrella de maestría en administración de empresas. Y eso es porque la teoría se traduce muy directamente a la práctica. Cuando hablas de estas empresas enormes como Meta, Google y OpenAI, la economía no es para nada así. En cambio, la teoría económica, si te adentras mucho en ella, es prácticamente inútil. Pero cuando aplicas la teoría de alto nivel, las lecciones, la estrategia de la economía a un sistema dinámico, es decir, a un sistema que evoluciona con el tiempo, como un negocio, como tu vida personal, como cualquier mercado, entre comillas, ya sea una tienda de abarrotes que inicias o un negocio SaaS que emprendes. Si conoces el mercado de valores y el nacional donde vives, es muy valioso. Pero ¿por qué exactamente es tan valioso? Primero, lo más obvio es que la economía explica cómo funciona y circula el dinero. Esa es la respuesta fácil. Creo que hay 2 conceptos fundamentales que son más aplicables para ti y para mí. Primero, como en la mayoría de los campos, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero especialmente en dinero, finanzas y negocios, la economía te enseña a considerar los efectos de segunda, tercera y más órdenes de cada decisión individual. Así como un científico de la computación puede entender que si cambia esta línea de código va a afectar esto, esto, esto y esto, cuando hablas de dinero, la economía te ayuda a entender que cuando sucede X y sucede, Z sucede y así sucesivamente a lo largo de esta cadena de cosas que pasan. Y eso es una herramienta muy poderosa cuando hablas de algo como la acumulación de capital y los negocios. Y eso es algo en lo que todos podemos mejorar a diario cuando se trata de tomar decisiones. Simplemente pensar bien las decisiones. El dinero es algo inherentemente emocional, pero el estudio del dinero, es decir, la economía y el estudio del intercambio de valor, es muy útil porque separa la emoción y te permite analizar esos efectos de capital, esos efectos de tus decisiones
decisiones que involucran un negocio, valor, dinero o bienes, y entender críticamente la dinámica de riesgo y recompensa. Y ponerle precio al riesgo es muy difícil, ¿verdad? Te puedo dar un ejemplo muy básico de eso. Si manejas al aeropuerto y te subes a un avión, ¿cuántas personas en esa situación tienen más miedo de subirse al avión que de manejar al aeropuerto? Casi todos, ¿verdad? La proporción de personas que tienen miedo de manejar al aeropuerto por su seguridad personal versus las que tienen miedo de subirse al avión es como 100 a 1, pero las probabilidades reales de muerte o lesión grave por manejar al aeropuerto son varias veces mayores. Y cítame en eso. Estoy seguro de que es mucho más alto el riesgo de manejar que de volar en avión. Así que los humanos son muy malos para ponerle precio al riesgo. Y sin embargo, la acumulación de capital se trata de riesgo, porque el riesgo se correlaciona con la recompensa. Así que las personas que obtienen la mayor recompensa tomaron cierto volumen de riesgo y en algún momento probablemente fueron muy buenos para ponerle precio al riesgo. Hay excepciones, por supuesto, pero si ves a la mayoría de los ultra ricos que crearon esa riqueza, eran muy buenos para manejar el riesgo. Y esa es la lección que te enseña la economía. Separar la emoción, pensar bien las decisiones y ponerle precio al riesgo correctamente y cubrir el riesgo. Creo que ese es un aspecto clave. Ahora, en segundo lugar, la economía y especialmente la econometría, que es el subcampo de la economía, se enfoca en la sistematización y los datos. Se trata de analizar los datos y luego pensar en esos efectos, pero necesitas entender los datos para hacerlo y necesitas tener un sistema o un modelo para entender las cosas. La economía es un campo construido sobre modelos, que son sistemas de ecuaciones en los que puedes meter cosas para predecir el futuro o simplemente predecir algo que va a pasar cuando metes esas variables. Y si traduces eso a un entorno de negocios, ahora estás hablando de analizar métricas, de modelar y tratar de predecir el futuro o simplemente tomar mejores decisiones. Y eso lo haces en otros campos, pero cuando hablas de acumulación de capital o de hacer dinero, tiene sentido que las personas o algunas de las personas que más dinero hacen hayan sido entrenadas en el campo de usar datos y sistemas para predecir los flujos y movimientos de dinero, valor y bienes. Ahora, mi último y pequeño pensamiento práctico es que muchas cosas financieras pueden parecer realmente intimidantes y aterradoras, como invertir en acciones, cuál compro, fondos de mercado de dinero, rendimientos de crédito, hipotecas y todos esos instrumentos financieros que podrían ser muy malos para ti y hacerte perder mucho dinero. Y el estudio de la economía te da un entendimiento de todas esas cosas, lo cual es prácticamente útil de muchas maneras. En fin, ese es mi pequeño discurso de hoy sobre economía, tanto el lado bueno como el malo, como la teoría siendo increíblemente poco práctica. Así que nos vemos en la próxima.